¿Sabes quién fue el discípulo favorito del apóstol Pablo? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. El discípulo favorito del apóstol Pablo fue Timoteo. Y hoy hablaremos sobre la vida de este hombre, Timoteo, llamado Timoteo. Timoteo fue uno de los que se convirtieron a Cristo en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo. Y él fue su compañero de viajes misioneros y llegó en un tiempo a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Así que esta historia sobre Timoteo, del discípulo de Pablo, está muy interesante y muy hermosa. Así que yo te invito a que te quedes hasta el final del video para escuchar hablar sobre la vida de Timoteo. Timoteo fue nacido como gentil, de madre judía creyente, pero de padre griego. Él fue el favorito de Pablo, su hijo espiritual favorito. Fue su mejor pupilo y Timoteo fue quien más representó a Pablo. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Yo pensaba que Timoteo era un hombre ya mayor. Cuando yo leía la escritura que hablaba sobre Timoteo, se me venía, verdad, a mi mente como que era un hombre mayor. Pero en esta enseñanza te vas a dar cuenta, si tú no sabes, ¿verdad?, sobre la vida de él, que no era así. Lucas relata en Hechos 16:2 que cuando Pablo llegó a una región llamada Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dice la escritura en Hechos 16:1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Con el padre ausente de Timoteo, por alguna razón que la Biblia no lo dice, el cuidado de este muchacho quedó bajo la responsabilidad de su madre llamada Loida y de su abuela Eunice. Dice en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su madre y su abuela le entrenaron a Timoteo bajo una educación judía, y así como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las sagradas escrituras, o sea que él desde su niñez fue lo que él aprendió, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La conversión de Timoteo puede haber sido en su adolescencia. Quizás él tenía 15 o 16 años, porque fue cuando Pablo viajó a su ciudad natal, Listra, como dice en Hechos 14, ya que en ese viaje, aunque Pablo fue apedreado, dejó muchos discípulos en esa ciudad, para luego marchar a otra ciudad. Hubo un intervalo entre el primer viaje de Pablo y el segundo, que fueron 7 años. Entonces el joven Timoteo creció en madurez. O sea que cuando se convierte él tenía 14 o 15 años, y después pasaron 7 años entre el primer viaje de Pablo y el segundo. Entonces dice en aquellos en la iglesia
que eran los que eran más maduros en la iglesia, en la fe, hablaban bien de Timoteo y le señalaron a él como con una expresión profética y adecuado para el ministerio. Dice en primera de Timoteo 1:18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y en primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo fue en algún tiempo el segundo de Pablo. Ya para cuando Pablo escribió primera de Timoteo, él ya había estado con Pablo alrededor de 15 años como un compañero constante. Así que si tú dices yo soy muy joven para servir a Dios, pues vemos el ejemplo de Timoteo, que él desde pues como su adolescencia, ¿verdad? Su juventud, él se la entregó a Dios y él andaba ayudando y apoyando en todo a Pablo, al apóstol Pablo, y pues qué privilegio, ¿verdad? Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió varias de las cartas a las iglesias. Por lo tanto, con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias. Y seguramente había muchísimos problemas, ¿verdad?, en las iglesias en ese tiempo, así como hasta ahora, ¿verdad? Por todo eso, no es de extrañar la relevancia de Timoteo. Él fue mencionado 6 veces en el libro de Hechos, 17 veces en las epístolas de Pablo y una vez en Hebreos. Así que Pablo lo llegó a considerar una pieza importante en su ministerio. Pablo no solo llevó a Timoteo a Jesús, sino también lo cuidó. Vemos que así también como el profeta Elías, ¿verdad? Él necesitó a un Eliseo, también Pablo necesitó a un Timoteo, alguien a quien enseñar, ¿verdad? A quien dejar el legado, ¿verdad? A quien dejar las enseñanzas, todo lo que Dios le revelaba, ¿verdad? Ahí estaba el discípulo, ¿verdad? Así que tenemos que orar por nuestro Timoteo, por nuestro Eliseo, ¿verdad? Para ver dónde está, para que Dios lo envíe, para que no para que nos ayude, nos sirva, sino que para dejar nosotros las enseñanzas, ¿verdad? Lo que Dios ha depositado en nuestra vida, ¿verdad? Dejarlo a otra persona, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Pablo también cuidó a Timoteo. Y en segunda de Timoteo 1, del 3 al 6 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que aquí también vemos cómo Pablo cuidaba a Timoteo, lo aconsejaba. Los hombres que estudian con dedicación la escritura también son hombres nobles, porque la palabra pues nos purifica. Timoteo estudiaba la escritura y ahí vemos, ¿verdad?, la importancia que debe tener en nuestra vida la lectura de la palabra. Nosotros tenemos que cuando menos un capítulo por día leer. Aunque tú salgas de viaje, tú llévate tu Biblia para que tú siempre estés eh, siempre estés siendo purificado a través de la palabra. A la vez Dios nos revela cosas en la escritura y nosotros aprendemos, ¿verdad? Y así también Timoteo siempre estaba estudiando la escritura.
Dice en segunda de Timoteo capítulo 3 de los versículos 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. El nombre de Timoteo, ¿qué significa el nombre de Timoteo? Significa el que honra a Dios. Es un nombre muy profético, ¿verdad? El nombre de Timoteo. Y eso fue lo que a Timoteo lo caracterizó. Él fue un colaborador, fue un hijo espiritual y un amigo cercano del apóstol Pablo. En algún tiempo todos se fueron. Pablo habla en la escritura, ¿verdad? Todos lo dejaron, pero ahí estaba Timoteo, ¿verdad? Siempre con él. Pablo llamó a Timoteo hijo, le llamó soldado, le llamó un atleta, lo comparó con un labrador. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3, versículo 5 al 6. Eh, Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así, Timoteo vivió una vida de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limitación para ser un instrumento del Señor, ni una excusa para no tener el carácter. Así que, pues, tú no puedes ponerle excusas a Dios, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, que en tu pasado vengas arrastrando cosas, sé libre de tu pasado, dile que sí a Dios, sírvele a Dios con amor. Y lo que sea que Dios te ponga a hacer, hazlo, sé obediente, porque Timoteo a su corta edad tampoco él puso como un obstáculo, ¿verdad? Para que él no sirviera a Dios. Él se comprometió y se comprometió a tal grado que siguió a Pablo a donde él estaba y lo sirvió, ¿verdad? En las cosas que necesitaba, en el ministerio, ¿verdad? Así que este hombre, Timoteo, nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino. Así que si tú tienes un llamado de parte de Dios para servirle, no lo dudes, sirve a Dios con amor, con pasión. No pongas la mirada en el hombre, porque el hombre te va a fallar. El hombre, las personas siempre van a hacer algo que te van a decepcionar, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios siempre va a estar ahí contigo y siempre te va a estar enseñando. El Señor al que llama capacita. Así que no te preocupes si tú eres un joven, una joven, si tú, así como Moisés, ¿verdad? Si tú dices, es que yo no sé hablar, Dios siempre va a tener una salida. Él siempre te va a enseñar y te va a guiar en el camino. La escritura dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. Así que como Timoteo, tú también puedes ser usado por Dios. Tú solamente tienes que estar listo para obedecer a Dios, para decirle, está bien, aquí está mi vida. Te entrego mi vida, Señor, y te entrego mi corazón, mi corazón. Y quiero tener una vida así como la vida de Timoteo. Qué gran privilegio, ¿verdad? El servir al apóstol Pablo, que él llegó a hacer pues la mayoría de las cartas, ¿verdad? No recuerdo ahorita cuántas cartas hizo el apóstol, cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, pero muchas las hizo desde donde estaba el preso. Y bueno, pues Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo tenía el Espíritu Santo me movió, ¿verdad? A hacer este tema, esta enseñanza sobre la vida de Timoteo. Y bueno, pues Dios te bendiga y Dios te guarde. Y si no estás suscrito al canal,
pues yo te invito a que te suscribas y que le des me gusta, que le des a la campanita y que le pongas todas para que la plataforma te mande una notificación cuando subo un nuevo video o cuando hago una transmisión en vivo. Y pues sígueme también en las otras plataformas. Estoy también en una página de Facebook como Lore Turrubiates. Y también sígueme en TikTok. Estoy en TikTok como Cristo viene-08. Y bueno, pues Dios te bendiga y Dios te guarde. Y me despido de ti. Y pues nos vemos en el próximo video.